Llegamos al capítulo 3 del libro del Génesis y ahí nos presenta en un lenguaje muy florido y en parte simbólico al enemigo que quiere interferir astuta, sagaz y perversamente en el proyecto de nuestro Dios. Y claro, se va a valer de la mentira para seducir, para envolver, para atrapar. El mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, lo llama al enemigo, al diablo, mentiroso desde el principio, padre de la mentira. Y así llega astuta y sagazmente para envolver al ser humano en sus orígenes. Ante lo que Dios le ha pedido, el enemigo llega desfigurando, camuflajeando para envolver. Y por ese pecado que va a ser precisamente desobediencia, rebeldía, decíamos ayer, dice el libro de la Sabiduría, capítulo 2, verso 24, la muerte entró al mundo por envidia del demonio. Se presenta el enemigo como una opción distinta, al igual en cierta forma con autoridad encima de Dios. Supuestamente esto les dijo Dios, pero les propongo esto, te digo esto. El ser humano se ve atraído, envuelto, pero rivaliza en la obediencia con lo que Dios le había dicho y con lo que el enemigo le está presentando. Y va a caer, efectivamente. Va a venir aquello que lo desintegra, se divide su interior. En el proyecto de nuestro Dios hay una fisura, pero no porque Dios no tuviera poder o se desquebrajara su poder, sino el hombre en su libertad, el ser humano, da vida a otro tipo de voces, a otro tipo de palabra que se le ofrece, y comienza el problema en la humanidad. Es ahí donde el ser humano tiene que revisar su interior, lo que Dios le propone en orden a su felicidad, a su realización, a su santificación, y qué le propone astuta y sagazmente el enemigo. Tan es así que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, se viste de ángel de luz para engañar, para atrapar, para seducir. Y así cayeron aquellos personajes del origen de la humanidad, atrapados. El enemigo no ha querido soltar las riendas de querer seguir seduciendo al ser humano de todos los tiempos. Si el mismo Jesús, lo vamos a escuchar el próximo miércoles, tiene la confrontación con la astucia del enemigo perverso, a ver si eres hijo de Dios, la famosa tentación, convierte esas piedras en pan, tú tienes hambre, a ver si eres el hijo de Dios, lánzate del templo, que al cabo está escrito que los ángeles vendrán a cuidarte. Y llega tal descaro que le propone, te daré todo esto, los reinos del mundo, si te postras y me adoras. Si a él se le acercó el enemigo, ¿qué esperamos nosotros? Con más razón. Pero ¿qué le va a responder el Señor Jesús en el caso último? A la luz del Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Solo al Señor tu Dios vas a adorar y a Él le rendirás culto. Es decir, Él permanece firme, fiel a nuestro Dios.
Dice la carta a los Romanos, capítulo 5, allá por el verso 19, que si había entrado el pecado en el mundo por la desobediencia de un hombre, por la obediencia de otro, viene salvación, viene redención. Entonces el enemigo va a seguir haciendo su lucha y va a estar atacándonos, pero con artimañas, sagaz, astuto, perverso, para someter, para que se le doblegue el ser humano. ¿Qué sería lo ideal para un cristiano? La vigilancia para discernir lo que viene de Dios, lo que le propone el maligno. Y lo que le propone el maligno siempre va a ser para su destrucción. En un primer plano puede ser atractivo, entre comillas, sabroso, apetitoso a la vista, pero una vez cayendo, ahí comienza el reinado del mal, le da cabida al mal. Nos pasamos al Evangelio y nos topamos con uno de esos grandes milagros que realiza el Señor Jesús, devolviendo el oído, el habla a una persona. Vamos a enfocarnos por el lado de la sordera espiritual, como la indisposición para escuchar la palabra de Dios. De esa tenemos que ser sanados también, y que nos dé la valentía para hablar su palabra. Fijémonos que una de las grandes objeciones que puso, por ejemplo, Moisés para no ir a hablar ante el faraón fue precisamente su falta de facilidad de palabra. En el capítulo 4 del Éxodo, versículo 10, así le va a decir Moisés al Señor como objeción: tú bien sabes que soy un hombre difícil de hablar, soy torpe de lengua y de boca. Para el Señor eso no afecta, porque si siguen leyendo el versículo 11, le va a decir: ¿y quién le dio al hombre la boca? ¿Quién le dio la posibilidad de hablar? Como diciendo, eso no es problema, pero así te estoy llamando. ¿Cuántas veces por vergüenza, por timidez, por cobardía, por lo que quieran, la objeción es: yo no puedo hablar de Dios, yo no puedo comunicar su palabra? Cuando el Señor logra sanar eso, comienza precisamente con valentía a anunciarlo. En cuanto a la sordera espiritual, ya el Señor había echado en cara desde el profeta Jeremías, capítulo 6, verso 10, algo muy interesante. ¿A quién voy a hablar? Son incapaces de oír, se burlan de la palabra del Señor, no les agrada, como diciendo, no les da gusto. Es de los grandes problemas que vemos hoy en día. No nos parece atractiva, sabrosa, atrayente, gustosa la palabra de Dios. Pero se acerca el maligno y nos ofrece multitud de otras cosas. Ahí estamos desparramados. Y fíjense cómo a través del profeta el Señor está echando en cara a todos los seres humanos de todos los tiempos, indisposición para escucharlo. ¿De qué sirve tener oídos físicamente si no lo escuchamos a Él? ¿A quién voy a hablar si son incapaces de oír? Se burlan de la palabra del Señor, decíamos. No les agrada escucharlo. Indiferencia, indisposición. Hay otra razón, lo dice a través del profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 2.
Estás en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír o escuchar y no escuchan. Verdaderamente son rebeldes, dice el Señor. Esa rebeldía se ve hoy en día. A lo mejor no podemos hablar, a lo mejor no podemos tener esa disposición del todo, pero hay otros recursos que hoy en día están saliendo a flote, los medios de comunicación, ¿verdad? Podemos, si no hablar, sí mandar un mensaje positivo, edificante, un texto sagrado que aliente, que impulse, que anime, que fortalezca la fe. ¿Cuál sería la actitud ideal para el creyente o para el que quiere seguir un camino de escucha sincera, interior a la palabra de Dios? Reconocernos realmente de sus ovejas, reconociéndolo a Él como nuestro pastor. ¿Qué dice Jesús ahí en Juan 10:27? Mis ovejas escuchan mi voz. Si somos de sus ovejas, su palabra tendrá resonancia en nosotros. También nos encontramos otra actitud fundamental que debe ser la de un verdadero discípulo. A través del profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4, fíjense lo que dice ahí: mañana tras mañana el Señor despierta mi oído como la de un discípulo. Si tuviéramos esa disposición de una verdadera oveja y la de un discípulo, su palabra estaría resonando siempre en nosotros. Otra actitud nos la enseñan aquellos peregrinos de Emaús. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 32. ¿Qué no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Contemplemos la sensibilidad interior para percibir la palabra de Dios y el efecto que tiene en el creyente, que está ávido precisamente de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que libere nuestros oídos, nuestra lengua, oídos para realmente escucharlo, nuestra lengua, nuestra boca para que tenga la facilidad de anunciarlo, que nuestras palabras sean edificantes, constructivas desde lo que hemos recibido de nuestro Dios.